Cuando Morfeo le dice, ¿qué prefieres? ¿La Sí. pastillita que te devuelve al mundo imaginario o la pastillita que te va a traer a la realidad? Si veis la pastillita que os abre los ojos, vais a alucinar en colores con lo que realmente es la economía y cómo la estamos gestionando desde hace años. No es aberrante. Ya está por aquí con nosotros Pablo Gil, que es estratega jefe de mercados de XTB. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo aquí otra vez. Encantado yo también de que te pases. Veo que estáis siguiendo muchos el canal antes de nada, y como lo estáis haciendo os voy a dar los agradecimientos al final, porque sois muchos y no quiero dejarme a nadie y no quiero, sobre todo, que la conversación se quede hueca, ¿no? Y ir a abordar a lo que os interesa, ¿no? Que es todos los temas de actualidad. Y quiero comenzar por el principal tema de actualidad que tenemos ahora, Pablo, que nos ha llamado a todos la atención, tanto desde el punto de vista de los periodistas económicos como economistas y demás. Sabes que, bueno, sabemos que estamos con el debate del Estado de la Nación, ¿no? Aquí en España, y se ha aprobado una medida muy llamativa que es impuestos a las grandes eléctricas, ¿no? A las energéticas por parte del Estado. Se ha propuesto esa medida, y también a las entidades financieras, que hemos visto cómo los bancos se han desplomado absolutamente en bolsa. Esto sí que te lo quiero preguntar más al uso, ¿no? De qué te parece, porque me interesa conocer tu opinión directa, ¿no? Y explayada sobre esto. ¿Qué te parece estas medidas que ha puesto sobre la mesa el gobierno? Y si, como ellos dicen, que a mí me parece extraño, esto ya sí que hago el juicio de valor, eh, son realmente deflacionarias, ¿no? Si atacan la inflación. ¿Qué te parece a ti, Pablo? Yo creo que normalmente cuando a una compañía le aprietas las tuercas, acaba trasladando buena parte de ese sobrecoste al consumidor final, ¿no? Piensa que una empresa está para ganar dinero y buscará las formas de trasladar lo que les apliques a ellos para que su margen de beneficio pues sufra lo menos posible. Es verdad, ¿no? Dices, bueno, con un sistema marginalista como el que tenemos en el sector de la energía, que los precios tan altos del gas generan unos beneficios extraordinarios en algunos casos para algunas eléctricas, totalmente cierto. Que se implementó en su momento un sistema para permitir que los bancos accediesen a un nivel de financiación que tiene un coste que no tiene nada que ver con el de mercado, porque los tipos estaban al menos 0,50 y no querías cargarte su margen de intermediación. Y ahora, en previsión de la subida de tipos, dices, bueno, se van a forrar. Es verdad. Dices, vale. Que el gobierno en ningún momento ha devuelto a los ciudadanos eh, parte de lo que está ingresando, cantidades ingentes, mucho más que antes, por el tema de la inflación. También es verdad. Si los productos suben un 100%, el IVA que ellos recaudan, ese 21, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un artículo vale 100, IVA de 21%, ingresan 21. El artículo duplica su precio, cosa que hemos visto pasar en los últimos años. El artículo vale 200. ¿Cuánto genera de IVA? Un 21%, que es 42. Es decir, están ingresando el doble. Y la renta, la inflación sube a un ritmo del 9 o 10% casi ya, ¿no? Y dices, de acuerdo, y el salario es un 5, digo, pues, entonces eres más pobre que antes, sí. Pero a efectos de la renta, ese 5% de mayor salario probablemente te hace saltar a lo mejor a otra escala retributiva y pagas más. Y dices, en algún momento el gobierno ha dicho, señores, les estamos crujiendo por un factor inflacionista, les vamos a devolver rebajando impuestos, rebajando el IVA, lo que estamos cobrando de más. Yo no he visto que lo hagan. Por tanto, me hace gracia que sí, es verdad, dices, no vamos a permitir, yo ya lo oía así con el Sí. oído mientras estaba mirando el mercado, ¿no? No vamos a permitir que se forren, no vamos a permitirles, digo, ¿y vosotros? O sea, yo como ciudadano diría, no voy a permitir que me cobres más impuestos por algo que no es buena gestión tuya, simplemente porque encima no has visto llegar un problema de inflación. Entonces, sí a tu respuesta, pero sí a tu respuesta de una manera más amplia, hay que ser más crítico, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es que además, aunque evidentemente sí que puede tener un poco efecto cortapisas, ¿no? A la banca, y sobre todo que se produzcan más movimientos de inversión, ¿no? Porque al final aumentar esa carga impositiva redunda
luego en el flujo del crédito, y esto, bueno, sí que puede a lo mejor cortar parte de la demanda, pero es que la demanda, si se redirige por otro lado esa liquidez, que es lo que pretende, ¿no? 1.500 millones al año para ayudar como a los más necesitados, que sobre el papel, pues dices, oye, yo te compro el discurso, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Que evidentemente nadie quiere que nadie se quede en el camino, esto estamos todos de acuerdo, yo creo, pero claro, al final la inflación es control de demanda, es recorte de demanda, como está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, luego profundizaremos más en eso. Y al final el gobierno también está un poco atado de pies y manos con estas medidas. Me parece un poco, dándote mi opinión personal, algo que suena bonito, pero que sobre la práctica puede tener más contrapartidas. Que puede recortar bastante la inversión. No sé si te parece esto a ti también. Mira, yo creo que hay un montón de demagogia y no me suelo posicionar a favor o en contra de un partido político. Creo que en general uno no se equivoca mucho cuando dice que independientemente de si son partidos de derechas, de izquierdas, de ultraderecha o de ultraizquierda, el nivel es muy bajo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo personalmente estoy muy desencantado. Solo con los españoles no, creo que en Italia es un desastre, creo que en Reino Unido mira lo que ha pasado con Boris Johnson, creo Exacto. que lo que pasaba con Trump antes y lo que pasa con Biden ahora, o sea, creo que el nivel de los políticos está muy lejos a lo mejor de lo que en otra época era y, y juegan con la ciudadanía, ¿no? Y al final, cuando los veo, intento dedicarles el menor tiempo posible, tengo que estar enterado de la actualidad económica y política y muchas veces están muy interconexión, hay una interconexión muy alta, pero me deprime mucho escucharles en los hemiciclos, ¿no? Porque creo primero que no se escuchan, nos van con su discurso, lo sueltan, su otro discurso y nunca escuchan lo que dice la otra parte, ¿no? No es un diálogo constructivo. Por otro lado, siempre te lo venden de una manera como intentando convencer a la ciudadanía, ¿no? Es como yo escucho la inflación por la guerra, digo, vamos, por favor, no me hagas reír, pero ¿cómo que la inflación por la guerra? Veremos desde agosto con inflación del año pasado. Claro, efectivamente, si la inflación lleva siendo un problema año y pico, ¿qué me estás contando? Al menos no le pongas esos epígrafes a las frases que das, tienes que reconocer las cosas, ¿no? Cuando el Banco de España te decía vamos a crecer menos, ahí tenías a Calviño diciendo que no, que estaban equivocados, te lo decía el Fondo Monetario Internacional, no, están equivocados, te lo decía el OCDE, no, están equivocados, dices, pero no, que pues, tú eres la única que tiene razón y todos los demás están equivocados, bueno, pues resulta que no, que todos tenían razón y la que estaba equivocada era la responsable de economía. Creo que hay que ser capaz de salir a la palestra y decir, oye, mira, me he equivocado, que no es que no pasa nada. Y pues mira, era muy complicado saber que la inflación se iba a estructurar de esta forma, o era muy complicado saber, dilo, pues no pasa nada. Pero lo que no puedes hacer es estar negándolo hasta la muerte, ¿no? Es como Boris Johnson, no voy a dimitir hasta que me echan mi partido, ¿no? Pues es un poco esa manera de actuar de los políticos que a mí me gusta tan poco, que tengo la sensación de que nunca reconocen el error, ¿no? Y los ciudadanos deberíamos exigir que fuesen, es decir, si ellos trabajasen en una empresa probablemente no duraría ni un año. No, claro. Pero el sillón es muy cómodo, debe serlo, ¿eh? No lo sé porque nunca lo he testado y no me apetece bastante. Estoy contigo en eso que lo hemos hablado en el anterior programa, además lo comentamos. Mira, te voy a trasladar una pregunta que por aquí he dejado que me parece muy interesante. Raxetobroz, no sé si lo he dicho bien, muchas gracias por comentar por aquí por el chat y dejar tu pregunta. Dice, pregunta a Pablo sobre las perspectivas del mercado inmobiliario después del verano. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta que mucha gente se plantea, si es una alternativa, si no es una alternativa, si va a seguir subiendo. Yo siempre digo que hay una frase que a mí me parece preciosa, ¿no? Del mundo anglosajón que dice put your money where your mouth is, que básicamente es pon tu dinero en donde tienes la boca, ¿no? En el sentido de haz lo que dices, no digas una cosa y hagas otra, ¿no? Yo en 2020, en verano de 2020, en plena pandemia, compré una vivienda, ¿no? Una segunda vivienda, y la financié a tipo fijo a 1,40. Entonces, vale, pues ya me he retratado y ya sabes lo que opino. Es verdad que los precios de verano del 2020 no son los del verano del 2022, el mercado ha subido bastante y es verdad que el tipo de interés fijo que había en aquella época probablemente estaba rondando cerca del mínimo histórico y ahora está más alto. No escandalosamente más alto, pero sí más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo hago esta inversión, lo que me planteo es cuánta oferta de vivienda hay y pienso que no se parece en nada a lo que vivimos en 2008.
No sé si lo recordáis, el Skyline, por ejemplo, de Madrid, eran grúas de estas amarillas, de los brazos estos que hacen para construir, ¿no? Y veías, te cruzabas todos los días con muchos camiones de mudanza, ¿no? Era una auténtica apoteosis constructora. Ya no, eso no ha ocurrido, ¿no? En parte porque el periodo justo previo al momento actual, pues hemos pasado por una pandemia que nos ha tenido en una situación de poca movilidad, menos actividad económica. Entonces yo no creo que haya un stock tan grande, ni muchísimo menos como el que había entonces. Y eso es un argumento positivo. ¿Quiere eso decir que si hay una crisis económica, como creo que va a haber, no va a afectar a los precios? Sí, pero creo que va a afectar de una manera mucho más puntual y va a depender de las zonas. Con lo cual, a mi parecer, la inversión, al menos hace 2 años, era una buena manera de proteger el proceso inflacionista que estamos viviendo, porque el activo real normalmente reacciona muy bien a la subida de los precios, y el tipo al que lo podías financiar, si optabas por esa opción, yo opté por esa opción porque pensaba que era un chollo. Ahora explico si quieres el por qué. Sí. Financiar a ese tipo, Bueno, 1,40 es evidentemente... un chollo. Perdona eh, que claro, evidentemente es un ¿no? chollo. Ahora te explico un poco por qué, Sí, además, sí, ¿no? sí. Y dices, bueno, ese tipo, digo, creo que es una... Ya sabes que en entornos inflacionistas estar endeudado en principio es muy bueno si tú consigues que tu salario y tus inversiones se revalorizan al ritmo de la inflación, porque cada vez tienes menos deuda proporcionalmente, ¿no? Pero aparte, si lo tienes a tipo fijo y creías que los tipos de interés iban a subir, como pasaba en mi caso, pues estás comprando a tipo más bajo histórico que ha habido, ¿no? Nunca ha habido hipotecas más baratas a tipo fijo que estas. ¿Por qué digo que es un chollo? Digo, pues porque yo ahora mismo me compro un bono americano al 3% eh, y arbitro. Si Claro. tengo una deuda al 1,40 y cubro la divisa por si se mueve mucho el euro dólar y tengo una rentabilidad del 1,6, luego tenemos que quitar la parte que se queda Hacienda del rendimiento, pero también tienes que quitar lo que te puedas desgravar de la parte de la vivienda. La cuestión es que al final tienes ahí, has montado un arbitraje, ¿no? Te recibes fijo a 10 años un 3% o a 15 años y pagas a 15 años un 1,40, ¿no? Eso te da una idea de hasta qué punto es un chollo. La respuesta final es, yo lo he hecho porque creo que es interesante, creo que la caída en precio no va a ser tan grande y si se retrasa el proceso de la recesión o es menos intenso de lo que creemos, el proceso inflacionista hace que estés muy cómodo invertido en activo real. Además que estoy de acuerdo, fíjate que por aquí decían que, bueno, me dejaban como una inquietud sobre si una oferta de un tipo fijo al 1,29 es una buena opción. Desde luego que en el entorno actual, sí. Evidentemente, tal y como está la oferta hipotecaria, también habrá que ver qué vinculaciones te están poniendo, qué tipo de plazos, si es a 30 años, me imagino que será 30 años y demás. Si es un 1,29, me parece que es de lo más goloso que debe haber ahora mismo en el mercado, tal y como están las cosas, porque además la banca, y Pablo lo sabe bien, está ofreciendo más variable ahora mismo por las expectativas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Pero dicho esto, y entrando en harina, ya has hablado de la recesión y todo esto, y el otro día en redes sociales, en Instagram publicabas un reel y yo te decía, luego en el directo, mañana en el directo, no sé si fue ayer o antes de ayer, digo, cuando tengamos el directo de Twitch te voy a preguntar de esto, porque hablas de o desaceleración o recesión. Y decía, hombre, tal y como está, ahora justo otra vez se ha vuelto a invertir la curva de tipos del 10 y 2 años, que es un indicador adelantado de recesión, otros que ya hablamos en el anterior directo, ¿no? Y estábamos hablando del final del ciclo. Claro, pensar que la Reserva Federal en concreto en Estados Unidos no se va a pasar de frenada, y sobre todo aquí en Europa, con lo que tenemos con el euro, que luego vamos a profundizar más en el euro, pero la guerra de Ucrania, el euro, Alemania, que tiene el récord absoluto de los precios al por mayor, ¿no? Claro, esto te está indicando, parece que los caminos, como suelen decir, indican a Roma, ¿no? Pues aquí están indicando a recesión en Europa y en Estados Unidos, cuanto menos recesión técnica y no... Resulta raro pensar que no se van a pasar de frenada. No sé, Pablo, cómo ves todas este binomio Mira, Europa-Estados Unidos. yo creo que vamos en el mismo bote, ¿no? Aunque Christine Lagarde, la presidenta del BCE, siempre se empeña en intentar decir que el ciclo europeo no se parece al ciclo estadounidense, no se parecerá, pero como rima, madre mía. Porque lo cierto es que estamos experimentando cotas de inflación muy similares y, y la verdad también es que llevamos un decalaje de un trimestre, pero quitando ese decalaje de un trimestre empezamos a recuperarnos un trimestre más tarde, la inflación llegó un trimestre más tarde, pero por lo demás el parecido es asombroso, ¿no? Como se suele decir, digo, si tiene pato, o sea, si los pies son de pato y las alitas son de pato y el pico es de pato y hace cuacuá, pues será un pato, ¿sabes? O sea, es que no sé por qué hay veces que intentamos, y la explicación más obvia suele ser la correcta, ¿no? Como dice la navaja de Ockham, pues al final
En este caso dices, ¿qué tenemos? Dices, mira, el coste de producción más alto que recuerdas jamás. Estamos hablando de en España 40%, en Alemania 30% de subida respecto al año pasado. Vale. ¿Cómo está la confianza? Ha salido el CEU hoy en Alemania, la más baja desde los últimos 14 años. Solo equiparable a 2011 con la crisis periférica y al año 2008. ¿Cómo es la realidad de la inflación? Digo, pues no ha dejado de subir, todavía no sabemos dónde está el techo, 8,6. ¿Se ha solucionado la guerra? No. ¿Tenemos una corrección importante en el precio del gas? No. ¿Puede pasar que Rusia como amenaza nos corte el suministro y que ya no se reabra el Nord Stream 1 que está ahora mismo en mantenimiento? Pues es muy probable. ¿El invierno se presentaría en ese caso muy complicado? Pues sí. ¿Tenemos que subir tipos? ¿Qué diablos? ¿Cómo no vamos a tener que subirlos? Estamos al menos 9% de tipo de interés real, más vale que los subamos. ¿Cuánto? Deberíamos subirlos un montón. Empezaremos por 0,25 el día 21 probablemente, luego subiremos 0,50 supongo en septiembre y otro 0,50 más adelante. A lo largo del año iremos viendo subidas. ¿Qué pasa cuando encareces el coste del dinero? Digo, pues nada, que haces más complicada la vida al ciudadano y al empresario y por tanto se consume y se invierte menos. Así de sencillo. Con todo lo que hemos dicho, ¿crees que es factible que la economía europea sufra? Digo, creo que es muy probable. ¿Ese problema es global o es local? Digo, no, es global. Están subiendo tipos en el mundo entero. ¿Cuánta deuda hay en el mundo? 305 trillones de dólares o expresado en billones europeos, 305 billones. Nunca ha habido tanto. Es un 355% del PIB del mundo. ¿Qué va a suponer encarecer el coste de dinero, del dinero en un mundo ultraendeudado? Digo, bueno, pues creo que no hay que ser muy listo para saberlo, ¿no? Al final dices, desconoces el resultado final, pero todo lo que vas marcando, todos esos tics que vas haciendo, dices, hombre, como tú dices, pues todos los caminos parece que apuntan en una dirección, ¿no? Entonces, ahora mismo, como mínimo hay que ser muy cauteloso. Yo creo que la recesión casi va a ser inevitable, ¿no? En esa lucha por devolver la inflación a un entorno más normal. Y la pregunta es cuánto dure esa recesión y cómo de profunda sea, más que si va a haber o no va a haber recesión. Y la pregunta también es cuánto más normal va a ser la inflación. Una inflación más normal, pero claro, inflaciones del 1%, del 0,5%, como teníamos antes, negativas, ¿no? Deflación. Claro, este escenario incluso es que no es posible ahora mismo como está el encaje geopolítico, ya simplemente con el efecto del mercado energético que va a costar que se encajen esas piezas, ¿no? Porque de la noche a la mañana no puedes sustituir el gas ruso por el norteamericano, tienes que incluso poder almacenarlo y esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Claro, el panorama de cara al invierno parece difícil. Y sí que antes de lanzarte un poco lo que te quería preguntar, que están entrando muchas preguntas por el chat, luego abordaremos la parte de mercados y demás, algunas preguntas que estáis dejando por aquí, pero antes quiero ir con esta parte de la inflación que me resulta interesante y lo que te estoy diciendo del mercado energético y demás. Con este mare magnum tan tremendo, ¿no? Que tenemos en el mercado energético, aquí en Europa tensionado, ¿no? Con las subidas de tipos que se esperan. ¿Cuándo crees que de verdad sí que ves plausible alcanzar digamos, el pico de inflación? En Estados Unidos parece que hay indicadores adelantados que ya empiezan a suavizar, ¿no? esa inflación. Aquí en Europa parece que el invierno es lo complicado. Yo me mojé y dije que mínimo otoño era muy difícil no ver un pico de inflación, mínimo en otoño o invierno. ¿Tú lo ves así también? Sí, yo creo que igual que hablábamos de ese decalaje de un trimestre, Estados Unidos todavía probablemente no está subiendo ya más la inflación, pero todavía no hemos visto una corrección clara, pero igual estamos rondando los picos ahora ya, ¿no? En inflación en Estados Unidos, con lo cual, si ellos alcanzan aquí el pico, es probable que nosotros nos dilatemos 3 meses, ¿no? Con lo cual nos iríamos evidentemente a los meses de octubre, como por potencial pico, sin saber muy bien qué es lo que va a pasar con el tema del gas en invierno y el suministro. La gente tiene que entender que el suministro de Rusia, o sea, no comprábamos el gas a Rusia porque le quisiésemos hacer un favor a Putin, sino porque teníamos una infraestructura muy buena hecha y era el gas más barato que podíamos obtener. Con lo cual, cuando la gente te dice, no, pues que lo cambien por otro, digo, ya, pero es que eso tiene un coste. Un coste que ya vemos cómo se traslada luego al consumidor en forma de inflación. Es decir, que te mande Estados Unidos el gas licuado no te lo hace al mismo precio que te lo hacen los rusos. Ese es un tema. El segundo que tú has planteado, que parece que es muy bueno, es
Cuando remita la inflación, ¿a dónde va a bajar? Y yo siempre digo, el mundo ha cambiado, te gusta aceptarlo o no. Hemos pasado de una globalización extrema de los últimos 3 décadas, donde el call center lo montaban en Marruecos, la fabricación de las zapatillas iba a India, los microchips se hacían en China. Básicamente deslocalizabas la producción y la llevabas a los centros donde la mano de obra era más barata, ¿no? Y de repente llegó la guerra comercial en 2018 entre Trump y Xi Jinping, después tienes en 2020 la pandemia, después tienes la guerra de Ucrania, ¿no? Y todo ese conjunto de hechos pues te hace pensar, oye, mira, hay ciertas cosas que las quiero en casa, ¿sabes? O sea, que prefiero hacerlas yo. Y dice, ya, pero es que va a ser mucho más caro. Y dice, ya, pero me da igual. Es que esto es un bien de primera necesidad. A mí esto de que no me lleguen respiradores y guantes y mascarillas no me vuelve a pasar. Y esto de que no me lleguen semiconductores y tenga que cerrar las plantas de fabricación de automóviles no me va a volver a pasar. Y esto, y así empiezas a aumentar, ¿no? Y ves muchas cosas cada vez más. Y dices, vale, ¿qué quiere eso decir? Que estás abandonando parcialmente el mundo de la globalización para hacerte un poquito más proteccionista. Y luego el mundo se ha dividido en dos bandos, ¿no? Tienes a Rusia, China, India, Pakistán, algunos países sudamericanos, Oriente Próximo, algunos países africanos, que siguen comerciando como si no hubiese guerra, y luego tienes todo el frente de la OTAN, Japón, Australia, Corea del Sur, bueno, pues que han hecho el otro bando, ¿no? Y las relaciones comerciales entre uno de los bandos o dentro de uno de los bandos es muy fluida, y las relaciones comerciales cuando sales del bando y te vas al enemigo, para llamarlo de alguna manera, pues son muy distintas, ¿no? Ya hemos visto cómo vende Rusia el petróleo, por ejemplo, a India y a Pakistán y a China, que no tiene nada que ver con los precios que hay en el resto del mundo. Y un Entonces matiz dices, con esto, Pablo, que venden el petróleo a India y Europa se lo compra a India. Es que... al final llega la sensación de decir, el mundo, no puedes pretender que volvamos donde estábamos si el mundo ha cambiado por el camino, ¿no? Y yo creo que la gran pregunta es, ¿puede estar el suelo de inflación en el 2%, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta, parece baladí, ¿no? Y dices, es una tontería. Y digo, no, perdona, es que si la inflación está al 2%, los tipos no pueden estar al cero. Porque la idea de los tipos al cero o al menos 0,50 era porque la inflación no alcanzaba el objetivo del 2%. Pero si tú la inflación la tienes estructuralmente en torno al 2%, entonces los tipos de interés tienen que estar en lo que llamamos el nivel neutral. El nivel neutral no es el 0% ni el menos 0,50. Tal vez el nivel neutral sea en 1,5%, 2%. ¿Y por qué importa? Digo, porque el mundo está ultra endeudado y no es lo mismo pagar la deuda al 0% que al 2%. Entonces, tal vez descubramos que uno de los pilares de todo lo que hemos tenido, que es tipos ultra expansivos, pues es algo que no va a volver. Y bueno, y eso te da mucho que pensar, ¿no? De cómo está cambiando el mundo y qué se puede esperar que ocurra en el futuro. Oye, aprovecho para saludar a toda la gente que se está conectando, que estáis lanzando por aquí vuestras inquietudes en el chat. También aprovecho para decir que tengo el canal de Discord, que ahora os lo va a mandar por ahí Varo, el moderador, para que os unáis, donde estamos haciendo comunidad y poco a poco pues haciendo nuevos aportes. Os invito a que os unáis, que ahí es donde tengo la comunidad. Y también a los que no lo habéis hecho, seguid el canal también, que hacemos contenido de este tipo habitualmente. Intentamos desde aquí, desde mi canal de Twitch, aportar este valor añadido que no hay tanto dentro de esta plataforma, así que os invito a que lo hagáis. Y siguiendo un poco con esto, porque antes había entrado, Pablo, una pregunta del dólar, y digo, hombre, es el tema que hay que tocarse, ¿no? Si a todo esto que estamos diciendo le añadimos el cóctel de cómo está el tipo de cambio y que el euro ha llegado incluso intradía a perder esa paridad por momentos y que está en paridad directamente. Claro, preguntaban, ¿a qué se debe tan fortaleza del dólar? ¿No? Preguntaba un usuario por aquí por el chat. Bueno, primero, si puedes contestar esto, que yo lo sé, pero para la gente que no lo sepa y lo conozca. Y segundo, y esta sí que ya la abordo yo y lanzo el tema de debate, si ves más debilidad del euro a partir de ahora, pese a esas micro subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, ¿puede hacer algo Lagarde para frenar esta caída? ¿Puede hacer algo el BCE? ¿Cómo lo ves? Bueno, pensemos que cuando comparas dos divisas de economías desarrolladas, no cuando comparas el dólar con la lira turca, ¿no? Que son dos mundos. Pero cuando tú miras, por ejemplo, el dólar respecto a la libra o respecto al euro, o respecto al yen, básicamente lo que marca el tipo de cambio más alto o más bajo es el diferencial de tipo de interés. El inversor por defecto quiere estar invertido, comprado de la divisa que tiene un tipo de interés más alto, ¿no? Es como te remuneran tu dinero y no quieres tener la divisa que paga un tipo de interés más bajo.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues desde principios de este año la Reserva Federal tomó, cambió el rumbo, ¿no?, con su política monetaria, y hemos visto cómo de repente pues, va a situar los tipos muy probablemente por encima del 2% ahora, a finales de este mes, mientras que el Banco Central Europeo hoy todavía tiene los tipos en el menos 0,50 y plantea como la opción más probable una subida de 0,25. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de repente vas a tener a Estados Unidos con más de un 2% de tipos y en Europa menos 0,25. A medida que eso se va fomentando, esa diferencia se va ampliando, el dólar tiende a fortalecerse respecto al resto de monedas. No lo está haciendo solo contra el euro, lo está haciendo contra toda, prácticamente la totalidad de monedas del mundo. ¿Qué más favorece al dólar? Dices, bueno, estamos en un entorno de inestabilidad, ¿no? Una guerra. ¿Qué divisa quieres tener tú como refugio? Digo, bueno, pues la divisa que es con la que se comercia más en el mundo, que en este caso es el dólar estadounidense, con lo cual se le juntan el factor refugio y el factor diferencial de tipos, y eso hace que el dólar pues tenga este comportamiento de apreciación tan grande que estáis viendo. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el BCE? El BCE tendría que hacer tantas cosas. Tantas cosas que no hace. Sí, sí. Tantas cosas distintas a las que ha hecho. Vamos, es como decir, no hay riesgo, es como cuando veo las viñetas de los dibujos animados, ¿no? Que no hay riesgo y ves que el camión está a punto de arrollarle. Bueno, pues igual, ¿no? La inflación es temporal o es transitoria, no hay problema, nosotros estamos como en Estados Unidos, llevamos viendo esta cantinela tanto tiempo hasta que finalmente dices, asúmelo. O sea, ni te has enterado de lo que se te venía encima y tienes una inflación que no veías desde los años 80, ¿no? Y no te has movido todavía, has estado comprando deuda hasta el mes pasado. Hasta hace 15 días estabas comprando deuda, es que se dice pronto. Con lo cual dices, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer como ha hecho la Fed. Un acto a lo mejor de reconocimiento, ¿no? Porque yo te transmití en directo la última reunión de Powell y creo que fue pues muy transparente, ¿no? Diciendo que se habían confundido. De hecho, salió también Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el mismo día, diciendo que lamentaba haber cometido el error de haber llamado transitoria a la inflación. O sea, fue un mea culpa clarísimo por parte de ambos. Eso no lo ha hecho nadie en el Banco Central Europeo todavía. Creo que es obligatorio que lo hagan, que salgan y digan, no, nos hemos equivocado, pero vamos a ponerle remedio, que es lo que ha hecho la Fed. Y a partir de ahí, sí, es un bofetón para el inversor, porque lo que le estás diciendo es, ahora os vais a enterar, ahora la hipoteca os va a salir mucho más cara, vamos a encarecer el endeudamiento y os vamos a pegar no solo por el lado de la inflación, sino también por el lado de los tipos. Pero es la única forma que tenemos de reducir las presiones de inflación. Si hacen eso, el euro dejará de perder terreno contra el dólar, porque la gente verá que el Banco Central Europeo empieza a luchar realmente en un tú a tú con la Reserva Federal, ¿no? Y devolvería parte de la credibilidad al euro. Pero no está en el ADN de Christine Lagarde, que es más política que economista, al menos en mi opinión, y entonces me extrañaría que vaya a ocurrir. ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? La última pregunta que me has hecho. Pues hombre, yo creo que psicológicamente este nivel de 1.00 es muy interesante, además coincide con la base de un canal estructural, y yo ahí espero que rebote. Y dices, vale, ¿pero crees que no va a bajar más? Digo, no, creo que si el BCE sigue R con su estupidez de tratar al mercado en palmitas, ¿no? Y con mucho cuidado y no acometer el problema de la inflación que tiene, pues sí, no cabe duda que podríamos perder la paridad, bajar a 0,96, y si me apuras, pues mirar los años 98 y 99, cuando cotizaba a entre 0,82 y 0,85 el euro dólar. Lo que pasa es que eso nos explota en la cara por otro lado, tenemos que pagar el petróleo en dólares, ¿no? Más inflación, pues, eso te iba a decir. Claro, entonces es que estamos en un sitio muy complicado. Es decir, si la gente viese la realidad macroeconómica como deberían verla, no. Esto es como en Matrix financiero. ¿Te acuerdas de la película, Héctor? Ayer además vi justo la última entrega, que estaba en no me acuerdo qué plataforma ahora mismo, pero la vi justo. O sea, que total, la comparativa al caso. ¿No? Cuando Morfeo le dice, ¿qué prefieres? ¿La pastillita que te devuelve al mundo imaginario o la pastillita que te va a traer a la realidad? Pues si yo tuviese la opción de ofreceros la pastillita, os diría, si veis la pastillita que os abre los ojos, vais a alucinar en colores con lo que realmente es la economía y cómo la estamos gestionando desde hace años. No es aberrante. Entonces, tenemos muchos problemas y tenemos el problema de las primas de riesgo, ¿no? Y el famoso sistema antifragmentación del que habla el BCE, ¿no?
si Que empiezas a antes te subir. preguntaban, por cierto, en qué consistía esto. Aprovechando que dices esto, como antes un usuario lo ha preguntado por aquí, digo, luego se lo traslado. Si Vale. puedes explicar brevemente en qué consiste esta herramienta. Sí, mira, a partir de 2015 en Europa empezamos a implementar programas de quantitative easing o QE, que básicamente consiste en que los bancos centrales creaban dinero de la nada y con ese dinero que creaban de la nada, que es aumentar la masa monetaria, compraban deuda de gobiernos y deuda de empresas a mansalva, a ritmos de 120.000 millones al mes. Al comprar el bono, la rentabilidad del bono baja, que es como el equivalente al precio del dinero a distintos plazos. Entonces, era una manera de abaratar, para que nos entendamos, lo que costaba financiarse. Con la pandemia abrimos el programa y en lugar de la APP lanzamos una cosa que se llamaba el programa PEPP, que era programa de emergencia contra la pandemia. Y cantidades estratosféricas. Ahora ese programa es el que ha terminado y se está reduciendo también el APP. Bueno, la APP ya desaparece. Y dices, vale, ¿qué van a hacer? No van a seguir comprando o incrementando las compras mes a mes, pero van a renovar todo aquello que vence. Imagínate que hace 2 años compraban bonos 2 años, pues esos bonos ya vencen, pues lo que van a hacer es volver a comprar otra vez bonos 2 años por el mismo importe del que vence. ¿Qué es esta política o esta herramienta antifragmentación? Lo que dicen es, en lugar de comprar el bono que vence, voy a comprar de ese mismo plazo bonos de los países que tienen más riesgo de que se dispare la prima de riesgo. Italia, España y Portugal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que llegue el momento de renovar la deuda que vence para dejar el balance plano y que no siga subiendo, en lugar de comprar deuda de lo que vence, la voy a comprar de esos países que pueden sufrir una tensión enorme y de esa manera manipulo la prima de riesgo y la mantengo deprimida y baja como si no pasase nada. Es como si yo de alguna manera dijese, bueno, te voy a dar antipiréticos porque no quiero que te suba la fiebre de 38. Y alguien podría decir, ¿y no sería más sensato curarle la enfermedad a este tío? En lugar de darle algo para que la fiebre no sea alta y parezca que no le pasa nada. Bueno, pues eso es lo que hace el Banco Central Europeo. Intenta hacer como que no pasa nada, interviniendo el mercado, en lugar de decir, oye, si la prima de riesgo de Italia se dispara contra Alemania, ¿no será que la economía italiana está hecho una auténtica bazofia y es un problema? Y dices, no, claro, es que es por eso. Entonces dices, es triste, estás, en lugar de dejar que el mercado fluya y busque un punto de equilibrio, tú estás forzando un punto de equilibrio arbitrario y totalmente artificial, ¿no? Y eso tarde o temprano explota. Y forzando el problema para mañana, que es lo que te iba a decir. Digo, eso estás forzando el problema para, bueno, mañana. Lo dejamos para mañana y mañana es más grande el problema, que ese es el tema. Oye, en relación con esto que te comentaba, que creo que ha quedado muy bien explicado lo que es la herramienta antifragmentación, que alguien que no esté familiarizado con el concepto puede parecer como algo muy extraño, pero yo creo que se ha entendido bastante bien. Pero siguiendo un poco con el tema de Lagarde y un poco ligado a esto, bancos centrales y demás, ¿crees que en la próxima reunión del BCE no puede decir algo, aunque sea un mensaje que se quede en el aire, ¿no? Pero decir, no, vamos a ser duros, vamos a combatir la inflación, como hizo Powell, pero un poco conociendo a Lagarde como más contenida, ¿no? ¿Crees que puede hacer algo como para que no frenar algo el euro? Porque claro, es que aunque a nivel técnico está ahí lo que dices, la paridad es muy fuerte, es un nivel muy fuerte, ¿no? Para contenerse. Es verdad que hay mucho hedge fund posicionado en corto y que a lo mejor ha levantado ahora y veremos a ver qué pasa con esto. Pero claro, a nivel, por lo menos retórico, ¿no crees que algo sí puede decir? Aunque luego no tenga efectos después. No, yo creo que, hombre, una cosa que debería hacer es que si sube solo 0,25, que sería un error garrafal en mi opinión, lo que sí debería hacer si sube solo 0,25 es garantizar que la siguiente subida va a ser mucho más grande. No dejar abierto la idea de, y si hace falta, no, si hace falta, no. Es que es como decirle, señora, es que hace falta hace ya meses. O sea, ¿cómo se hace falta? Esto es como, que no me malentienda nadie, ¿no? Pero es como decir, peso 180 kilos, si hace falta que adelgace, dices, no, hombre, no, si pesas 180 kilos, claro que hace falta que adelgaces. O sea, tienes un problema de metabolismo, de corazón, etcétera, de salud, ¿no? Entonces, un poco Lagarde sería ese mismo mensaje, es decir, ¿cómo que si hace falta? Digo, pero si mira dónde está la inflación y cómo tienen los tipos. Entonces, al menos que verbalmente se comprometa, ¿no? a que pasado esta primera reunión
lo que vamos a ver por parte del BCE va a ser algo mucho más similar a lo que está haciendo la Fed, y eso ayudaría al menos a generar pues una reacción por parte del euro, ¿no? Un rebote a la espera de ver al final luego lo que entrega, que sería muy importante, pero bueno. Y en relación con esto, mira, José Plocu, que muchas gracias por dejar la pregunta antes por aquí por el chat. Hay algunas que se me están pasando, pero más o menos las más relevantes os las voy cogiendo y me las voy guardando, las voy apuntando por aquí. Perdonadme porque os están entrando muchas y luego también yo quiero abordar muchos temas, ¿no? Por mi parte. Pero te decía por aquí, ¿cómo podemos cubrir el riesgo divisa de las inversiones en dólares? Con todo esto que estábamos diciendo antes del euro y demás. Hombre, si tú te compras el bono estadounidense a estos precios, lo que tienes que hacer, si tienes miedo de que el euro rebote contra el dólar, es comprarte euro-dólar, lógicamente en el mismo importe nominal en el que inviertes en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Dices, bueno, pues porque tú estás comprando con dinero actual, o sea, el euro digamos que está muy devaluado ahora contra el dólar, ¿no? No estábamos aquí desde hacía 22 años. Con lo cual dices, si yo compro ahora un activo estadounidense y de repente el euro contra el dólar se va a 1,15, yo tengo una pérdida de 15% vía tipo de cambio, ¿vale? ¿Cómo cubro ese riesgo? Digo, pues lo que pierdes en tu inversión, que está en dólares, por la depreciación del dólar contra el euro, lo tienes que ganar en una posición larga en la divisa del otro lado. ¿Cómo lo haces? Digo, hombre, para no tener que desembolsar todo el importe, lo mejor es a través de un futuro. Yo cuando cubierto, por ejemplo, pues, posiciones, lo haces con un futuro porque lo que te piden de margen para esa posición de futuro es muy pequeña, ¿no? Con lo cual, compras el activo americano y te vas largo en futuros de euro-dólar, que la cantidad que vas a tener que depositar es muy pequeña porque está muy apalancado el futuro. Bueno, yo creo que la idea queda clara y vamos, que siempre los riesgos divisa son una posibilidad, lo que está diciendo por ahí Pablo, para cubrirlo. Aprovecho para saludar a Chris, que es moderador habitual, que ya se ha unido por aquí por el canal, así que nada, ya tenemos ahí lucha de espadas, 2 moderadores por aquí. Así que nada, quitando esto, mira, te preguntaban si ves similitud. A ver, espérate, que me quiero ir para atrás. A ver la pregunta que había entrado por aquí. Bueno, había entrado otra, que es Dalinos85, si te parece bien la inversión en Bitcoin. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, las preguntas en genérico son siempre una trampa, ¿no? Porque cada una Total. inversión en la respuesta En Bitcoin debería ahora, ser... claro. No, claro, si vienes a preguntarme eso a mí, o cuando viene un amigo de mi hijo y me pregunta, ¿debo comprar Bitcoin? Digo, a ver, ¿qué plazo, con qué plazo? ¿Esto es trading o es hasta que te jubiles? O para mantenerlo 10 años. ¿De qué importe hablamos? ¿Es un juguetillo lo que vas a hacer o quieres poner un 15 o un 20% del ahorro que tienes o del patrimonio que tienes? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? Es decir, hay muchas preguntas que dices, vale, yo siempre contesto de la manera que creo que es más entendible y es, como no conozco a esa persona que te hace la pregunta y su perfil, yo te contesto desde mi perfil y lo que hago yo, ¿vale? Luego cada uno tiene que matizar las cosas. Yo compré hace bastante tiempo Bitcoin y Ethereum y en mi canal de YouTube, por ejemplo, lo comenté, dije, cierro la mitad. ¿Por qué? Digo, pues porque le gano un 300%. Y es que no ves más potencial. Digo, no, es que es muy sencillo. En el momento en que le gano un 300%, vendo la mitad y cubro toda la inversión que me queda y además me quedo con parte del beneficio. ¿Qué quiere eso decir? Que no puedo perder. Ahora, si lo haces es porque ves un riesgo de corrección. Y dices, ¿y cuánto crees que puede corregir? Digo, vamos a ver, Bitcoin ha corregido. En el año 2017 en adelante, un 84%. En el año, estoy intentando recordar, 2014 creo que es en adelante, un 85%. Y en 2011 un 93%. A lo largo de 10 años, Bitcoin ha tenido 3 correcciones que han ido del 84 al 93. Y ninguna de ellas se ha dado en recesión económica, porque en ese periodo no hubo recesiones económicas. Con lo cual pienso, es un activo de riesgo. ¿Por qué dices que es un activo de riesgo? Digo, hombre, pues porque después de bajar un 93% subió un 54.000%. Y después de corregir un 85% subió un 14.000%. Y después de la última caída del 84 subió un 2.000 y pico por ciento. Un activo que cae entre el 84 y el 93% y que luego es capaz de subir más de un 1.000%, eso no es un activo defensivo, eso es un activo, es droga dura, ¿no? Con lo cual, digo, vale, pues ya tengo identificado el perfil del activo. Es un activo muy divertido, pero es droga dura.
primera decisión, no voy a meter un importe muy grande. ¿Por qué? Porque tiene una volatilidad brutal. Segundo, va a haber grandes oportunidades de comprar y vender porque se mueve muchísimo, con lo cual en lugar de quedarme anclado a la idea de lo compro y no me muevo, lo que hago es que una parte la guardo, pero con otra parte soy flexible. Me salgo y con el dinero que saqué de lo que me he salido estoy pensando, si vuelve a 10.000 Bitcoin pienso volver a comprarlo otra vez. Ese es mi planteamiento. Y dices, ¿por qué 10.000? Digo, porque es un 84% de caída desde máximos aproximadamente. A partir de ahí pienso, pues ya está emulando las caídas que tuvo las otras veces. Puede ser un momento interesante para volver a meterme. Solo por eso digo, no, es que Bitcoin me gusta como historia a largo plazo. Creo que en un mercado ultra regulado, donde el dinero fiat cada vez está más controlado, donde la masa monetaria no hace más que crecer, creo que la alternativa de una moneda fuera del sistema es muy atractivo. Con lo cual tengo argumentos, por un lado, de por qué me gusta, argumentos de por qué estoy expuesto solo a la mitad y dónde quiero comprar el resto, y al final así montas una idea de inversión, ¿no? Cada uno tendrá sus argumentos, tendrá su visión, tendrá su espacio temporal, pero es así como lo gestiono yo. Con lo cual sí, me gusta y sí me queda la mitad y no pienso tocarla, y si se va a cero, pues habrá sido una estrategia ganadora a pesar de todo, pero yo Claro. creo que a 10 hay que volver a meterse. Y siempre con ese enfoque táctico, en este caso, con este tipo de activos. Yo siempre lo digo, a nivel personal es como lo planteo yo también individualmente. Un poco por seguir con varios de los temas también que quería tratar por aquí. Fíjate, el otro día compartía por redes, por Twitter, un cuadro de una estimación de Goldman Sachs que hablaba de, ya lo hablamos la otra vez, las estimaciones de beneficios. Ellos preveían que en esta ocasión podían haber recortes de en torno al 11% de los beneficios, ¿no? Y que la crisis, en este caso, si llega una recesión, podría ser de 4 trimestres. La otra vez ya hablamos de, 2 trimestres igual, viendo el panorama global, se queda corto. ¿Te parece acertada un poco esta visión que tiene Goldman? O incluso con ese recorte de beneficios puede ser moderado incluso, porque ha habido crisis que han recortado un 14, un 16, un 17, ¿no? Un 11 quizá, no sé, viendo el clima global, si viene una crisis fuerte, veremos, ¿no? Mira, el modelo de la Reserva Federal de Nueva York dicen que va a haber recesión este año y el que viene. Es decir, todo el año que viene en recesión y este año acabamos en recesión. O sea que el propio modelo de la Reserva Federal te está indicando, de una de las reservas federales de Nueva York, pues te está indicando que el riesgo está ahí, que no es. Y la Reserva Federal de Atlanta apuesta por su modelo macroeconómico, que este trimestre va a salir un menos 1,9 de crecimiento, y el crecimiento del anterior fue menos 1,6, con lo cual si aciertan estaríamos ya en recesión. Establecer dónde va a caer los resultados es difícil, pero que la subida de tipos que estamos protagonizando y que pretende hacer la Fed va a pegar un palo a los resultados, a mí no me cabe la menor duda. Creo que todavía hay una señal muy evidente de por qué estamos tan lejos del suelo del mercado, ¿no? Y es porque todo el mundo está intentando adivinar dónde está el suelo. Todo lo que yo veo es dónde va a volver la Fed a ayudar a los mercados. Digo, ¿pero por qué es que la Fed va a ayudar a los mercados? No, porque como lleva 10 años haciéndolo, digo, ya, pues no tenía inflación, ahora tiene un problema de narices. Que es lo que le llaman la put de la Fed, ¿no? ¿Dónde está la put de la Fed? ¿Dónde está el suelo de los beneficios? Digo, pero ¿tú te acuerdas las conversaciones que teníamos en 2008 o en 2001, 2002? Digo, las conversaciones es, ¿cuál es el próximo banco que va a quebrar? Nos vamos a hacer un corralito tipo Argentina. ¿Qué país va a hacer default primero? Cómo nos gustan las temáticas, ¿eh? Y ahondar en Claro, esto. claro. Yo me acuerdo que me preguntaban, ¿qué es mejor, llevarse el dinero a Suiza o llevárselo a Irlanda? Esas eran las preguntas que a mí me hacían, no dónde está el suelo de mercado. ¿Por qué? Porque nadie quería comprar. Porque el panorama era tan feo que lo último que alguien te preguntaba es ¿dónde compro? En 2002, que el Nasdaq había bajado un 83%, te aseguro que nadie estaba buscando el suelo del Nasdaq. Se hablaba de que otra compañía iba a quebrar después del 80% del Nasdaq que había quebrado ya. Con lo cual, cuando ahora veo esta temática, tú me hablas de 4 trimestres de recesión y pienso, si nos pasamos 4 trimestres con recesión, probablemente las perspectivas de beneficio, en lugar de buscarle un suelo, se van a pasar del otro lado. Claro. Lo que la gente va a empezar a decir es,
va a ser como en 1929. No, va a ser como en 2008. Vamos a caer a 12 veces beneficio. Y eso supone 2.500 del SP. Ese será el lenguaje correcto para encontrar un suelo. Ahora hablan de 3.000. Fíjate que ahora hablan de 3.000, que es lo que dices. Se están buscando los suelos. Hablan de 3.200, que por Fibonacci y demás es como donde sería el siguiente nivel, ¿no? 3.000 si lo hablas en términos psicológicos. 2.500 si hablas del tema de la subida desde el COVID, o 2.200. Pero claro, es que es lo que estás diciendo, ¿no? Que luego tendemos a ser catastrofistas y entonces ahí igual sí que ahí es el momento de compra, en ese momento. Claro, si normalmente el clima, cuando la gente es catastrofista es porque ya ha vendido. Porque cuando tú tienes cartera no eres catastrofista, estás esperanzado. ¿Dónde está el suelo? Eso lo pregunta el que tiene bolsa y no se la ha quitado. ¿Dónde está el suelo? ¿Hasta dónde va a durar la tormenta? Claro. Claro, cuando tú ya te has deshecho de tus inversiones, entonces te vuelves súper negativo. Esto es el fin del mundo. Digo, hombre, claro, ahora quieres que sea el fin del mundo porque tú ya has vendido, con lo cual ya no te lleva a un problema, ¿no? Entonces, yo lo veo y pienso, todavía queda mucho, tiene que quedar mucho. De hecho, no ha habido outflows en la bolsa, en equities a nivel global. O sea, sigue habiendo saldo neto arriba en máximos, mientras donde ha habido outflows brutales ha sido en renta fija, en bonos. Sí. El otro día, pues un analista que ha pasado por aquí varias veces, que es José Basagoiti, no sé si lo conoces y tal, que hablaba con él por Twitter y me parecía que compartió un dato interesante. Dice, estamos de manual en lo que es el ciclo económico. Primero, capitulación de los bonos, luego vendrá el de la bolsa y tal. Digo, bueno, los bonos igual algo le queda. Está ya llegando a la capitulación y es verdad que estamos viendo ya niveles viendo ese final, eso está claro. Pero la bolsa, el minorista sigue. Y no ha habido capitulación por ningún lado. Y luego los niveles de recompras, que antes no me acuerdo quién lo preguntaba por aquí, un usuario. Los niveles de recompras de acciones de las compañías, ¿también crees que están sosteniendo un poco lo que podría ser una caída superior? No cabe duda. De los últimos 7 años, el 40% de lo que ha subido el SP500 se debe a los share buybacks o recompra de las propias compañías. Y dices, bueno, ¿te parece bien? Porque hay un debate, ¿no? La gente dice, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? Digo, no tengo ningún problema en que recompre. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a una compañía en que tiene que gastar el dinero que gana? Ahora sí, lo que sí me parece fatal es que dices, mira, si tú quieres quemar el dinero recomprando tus propias acciones para hacer que el valor en bolsa suba más y que los directivos ganen una pasta en su retribución a través de stock options, me parece muy lícito. Mientras que tu junta de accionistas lo apruebe y luego nadie te saque los colores, pues perfecto. Ahora, eso sí, cuando hay una crisis, no vengas a mí, gobierno, a decirme que necesitas un plan de rescate. Porque si has estado haciendo esto con tu dinero en lugar de creando mayores reservas o preparándote para las vacas flacas, es tu problema. Ahí tienes salidas que en febrero estaba recomprando acciones y en marzo estaba pidiendo un rescate al gobierno alemán, ¿no? Porque el rescate, no nos olvidemos, es nuestro rescate, no el de ellos. Es decir, cuando el gobierno se endeuda para rescatar a Plus Ultra o para rescatar a otras compañías del sector, me da igual, que tenga que ver con la aeronáutica, que tenga que ver con el petróleo, lo que hace es endeudarse, porque no tiene superávit, tiene déficit, se endeuda. Total. Y esa deuda, tarde o temprano, aunque la gente no lo entienda, va a haber que pagarla. Y la única forma de pagarla es o tiene mayores ingresos, que solamente lo consigue, o bien con un mayor crecimiento económico, que es imposible porque cada vez estamos más endeudados, con lo cual estamos trayendo bienestar futuro al presente. Por eso Japón nunca ha crecido más de lo que crecía en los 80, sino que va peor cada vez y los demás vamos por el mismo camino. O tienes la segunda opción, subir la carga impositiva, es decir, que te suban el tipo impositivo y así también recaudan más para pagar esos impuestos que han servido para salvar a un montón de corporates o compañías que han estado haciendo barbaridades con sus balances y con el destino de su dinero. Con lo cual, digo, haz lo que quieras, pero saca una ley que diga que cualquier compañía que los 3 años anteriores a una crisis haya estado recomprando sus propias acciones no tiene derecho a ningún tipo de ayuda. Ya está, ya verás qué rápido dejan de recomprar acciones. Lo de siempre, Pablo, de socializar el error del otro. Es que ya el ciudadano siempre tenemos que aquí apechugar. Esto es lo de siempre. Héctor, tenemos un sistema capitalista para la ganancia y socialista para la pérdida. Es la cosa más absurda que hay.
Es un buen titular ese, pero es totalmente así. Mira, por aquí justo además dejaban una pregunta que estáis preguntando cosas súper interesantes. Aprovecho para deciros que tenéis el canal de Discord a vuestra disposición, donde ahí tengo mi comunidad, podéis preguntarme lo que queráis por ahí también. También anuncio la parrilla de cuáles van a ser los siguientes invitados, los análisis que yo hago propiamente, pues un poco todo, ¿no? Comparto gráficos, estudios y demás. Ahí tenéis, ahora os lo comparte Ovaro o Chris, el canal de Discord para estar ahí todos conectados. Y este usuario que es de MMP Experience preguntaba si en otras crisis, me parece muy interesante lo que dice porque a veces se me ha planteado a mí esta cuestión. En otras crisis no se ha anticipado el viene la crisis o viene la crisis, de manera tan mayoritaria por muchos analistas o gente pues dentro del mercado, ¿no? Y dice, ¿no está como muy anunciado todo y predicho como para que esto pase? Es verdad que yo lo dije además en Twitter, digo, esta puede ser quizá la recesión más cantada de la historia, porque es verdad que es como muy blanco y en botella, ¿no? O es lo que parece. Hombre, no hemos tenido un elemento tan sumamente evidente como la inflación jamás, ¿no? Es decir, cuando tu objetivo es un 2% y estás lidiando con inflaciones que van del 8 al 9%, digamos que yo pongo un niño de 8 años y le digo, mira, hay que tener aquí este dato y mira dónde está y me dirá, esto está fatal. Bueno, es claro, es que un niño no entiende. No es como otras veces, ¿no? Es más difícil hacerle entender a alguien, no, mira, es que el mercado de crédito han crecido los CLOs y los CDOs una barbaridad y tal. Yo me acuerdo cuando amigos me decían, mi mamá, oye, he visto el Big Short, explícame una cosa. Claro, es un mercado más complicado, pero cuando tú ves lo que ha ocurrido con el tema de la inflación y que lo estamos padeciendo los ciudadanos en nuestra propia carne, que no es algo que esté en un país distinto y que no sea tangible, ¿no? Es que tú vas a poner gasolina y dices, qué barbaridad. O vas a hacer la compra, qué barbaridad. Y dices, bueno, es tan humano el factor desestabilizador que estamos viviendo que hace que hasta el que no tiene conocimientos de economía vea que hay un problema. Por eso está súper cantado. Dicen, tenemos un problemón. Hasta yo lo veo. Digo, no, sí, claro. Todos lo hemos visto menos los políticos y los bancos centrales. Fíjate tú qué cosa. O sea, los que teóricamente estaban más cerca del problema y los que tenían mejor preparación técnica son los que peor lo han visto de todos. Porque el resto, que lo íbamos padeciendo poco a poco, nadie hablaba de transitoriedad. Decíamos, madre mía, la calefacción, sí, madre mía, el aire acondicionado, madre mía, la gasolina. Íbamos asumiendo lo que nos llegaba y decíamos, esto es un horror, esto es un desastre. No, y que se veía que los cuellos de botella no se estaban solucionando en el corto plazo ni se iban a solucionar, además con las políticas de China del COVID-0 que no se iban a retirar. Decías, hombre, esto no va a durar poco, no va a durar poco. Entonces dices, está cantada, digo, no, lo que está cantado es que tenemos un problema al que llegamos para atajar tardísimo y la gente está notando que cada vez es más pobre. Y por eso es un mensaje tan sumamente universal, ¿no? Yo hablo con cualquier amigo o familiares, ¿qué tal? Pues macho, que he quitado una semana de vacaciones este año porque es que sale carísimo, hay que cancelar el vuelo, es que no tal, es que no. Uno de mis hijos, oye, pues paso de usar el coche, es que prefiero ahora en verano pues utilizo transporte público, que como no va muy saturado, digo, normal. Digo, por fin estás notando en tus propias carnes no un concepto de macroeconomía, sino un concepto del día a día. Entonces, ¿está muy cantado? Sí, está súper cantado. ¿Lo han previsto los responsables económicos? No, para nada. ¿Qué otro factor hay que probablemente es muy problemático? Que llevamos como el perro de Pavlov salivando ante el estímulo de los bancos centrales durante 12 años. Y se ha creado una camada de inversores. Yo sé que decir que un inversor que lleva 10 años es un inversor Nobel, pues no es muy es atrevido, pero es un inversor que solamente ha visto una parte, ¿no? Es como si yo te digo, mira, vamos a hacer un triatlón y te llevo siempre a nadar. Y dices, bueno, ¿y la bici? Digo, no, en la bici no te la enseño nunca. Y dices, vale, pues yo ya soy un profesional del triatlón. Digo, no, tú solamente has visto una parte de la película, chato. Tú solamente has visto el mercado en una dirección, que es hacia arriba, todo el tiempo hacia arriba. Y hay más, hay mercados hacia abajo, hay mercados laterales muy complicados, con lo cual hay 3 pruebas que pasar, pero tú solamente te has curtido en una y dices, sí, soy un gran nadador, digo, ya, pero es que de eso cuando te montes en la bici no te va a servir de nada, y cuando te pongas a correr tampoco. Entonces, para mí, pienso, sí, como llevamos tanto tiempo haciendo natación y siempre en la misma dirección, digo, pues la gente piensa,
pues lo mismo, baja un poco y hay que comprar. Yo lo veo, hay que hacer DCA, hay que hacer media, y pues tú mismo, claro. Te puedes pasar hasta el 50% de caída haciendo medias, sí, claro que puedes hacerlo. Pero no olvides que el que hizo eso en el año 2000, cuando empezó a pinchar, no vio cómo se recuperaba niveles por encima del año 2000 hasta el 2013. Tardó 13 años en volver por encima de aquel pico. Entonces, hay una cosa que es perder, no solamente lo que pierdes en drawdown, sino el tiempo que pierdes de oportunidad de inversión por haber estado anclado en una inversión sin saber salirte o reducirla a tiempo, ¿no? Bueno, es un tema de cómo se gestiona. Sí, sí, no, totalmente en sintonía con esto que estás comentando, la verdad. Mira, dejaban por aquí un mensaje destacado que lo voy a leer, que va en dirección a ti, Pablo, y dice que bueno, es un usuario que es GJBC94, y dice que gracias a los conocimientos que le has trasladado, que le has ayudado bastante a operar, que eres un grande y que Dios te bendiga. Así que nada, te traslado el comentario, seguro que a Pablo le agrada escuchar esto de un seguidor, así que lo traslado por ese lado. Y rápidamente, porque te quería preguntar del tema de Twitter, Elon Musk, que es un tema muy de actualidad, pero antes me habían preguntado por aquí, y me lo he apuntado porque también estaba destacado, que dabas un curso de verano de inversión o algo así, si puedes hablar de esto. Y me han dicho al final de la charla, si quieres se lo preguntas. Y digo, vale, pues me lo apunto para el final de la charla y se lo pregunto. ¿Qué es este curso? ¿Cuándo lo impartes? ¿Cómo se apunta? Un poco que nos cuentes. Bueno, a ver, todavía no está anunciado, lo grabé precisamente durante todo el fin de semana pasado, pero todavía faltan algunas cosillas. Tan pronto pueda anunciarlo, desde luego que lo haré por todas mis redes sociales. Y creo que, bueno, pues a diferencia de todo lo que veo por ahí, ¿no? Que veo muchísimos cursos sobre análisis técnico, yo cuando hacía análisis técnico no existía el análisis técnico, no es que no quiero denostarlo, todo lo contrario, soy un amante del análisis técnico, y cuando te digo en el año 89, 90, que yo empecé a hacerlo, no existía en España, solamente había una compañía que era Expert Timing Systems con la que yo me curtí y luego estudié fuera en el extranjero. Con lo cual me apasiona el análisis técnico y creo que lo uso todos los días, ¿vale? Pero es verdad que casi todos los cursos que ves son de análisis técnico, de cómo valorar empresas, cómo ganar dinero en bolsa. Y yo siempre digo, pero si el mundo de la inversión es un mundo 360 grados, pues si la bolsa solamente es un activo más, ¿no? Es un curso sobre algo que creo que es casi fundamental para la educación de todo el mundo, es cómo entender la economía, cómo trasladar la macroeconomía a las inversiones, ¿no? Es decir, cómo hay veces que yo cuando hablo de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues parte de la audiencia me dice, ¡oh, qué interesante!, ¿no? Porque hablas de la curva de tipos, hablas del efecto del endeudamiento, hablas del tema de cómo afectar a los earnings per share de las compañías y cómo se manipula a través de los share buybacks y cómo el ciclo con esto que comentabas tú antes, ¿no? De cómo se monta, ¿no? Primero un activo, luego otro, cómo influye la inflación en los objetivos, cómo está interrelacionado el mundo o las fuerzas deflacionistas, todo esto, y qué es el PIB y por qué importa el endeudamiento, todos estos conceptos con los que lidiamos día a día tienen su aterrizaje en los mercados, y entenderlo ayuda muchísimo a no cometer grandes errores de inversión, ¿no? Entonces este es un curso muy amplio, pero esta primera sección, este primer módulo que estoy sacando es sobre macroeconomía aplicada a las inversiones, ¿no? Y creo que de eso muy interesante. Pues sé mucho porque llevo toda la vida haciéndolo, y es apasionante poder enseñar temas de economía de forma divertida para gente que no ha estudiado pues ninguna carrera de finanzas, ¿no? Ninguna carrera de economía en sí mismo, ¿no? Y se puede hacer fácilmente. Hay ejemplos muy palpables, ¿no? Ahora la inflación, fíjate el juego que da, ¿no? Explicar lo que está viviendo la población y qué va a haber que hacer para controlar esa inflación y qué efecto va a tener y cómo lo puedes leer y qué indicadores tienes que seguir de cerca. Pues de eso va a tratar el curso, ¿no? Luego habrá una segunda parte que es metodología de inversión, y habrá una tercera que es gestión del riesgo y control emocional, cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal, porque ambas facetas son muy complicadas.
En cualquier caso, lo anunciarás por tus redes, ¿no? Las condiciones del curso, las plazas que hay para la gente que se pueda apuntar. Por Pues supuesto. aprovechad, apuntarlo. Estad pendiente a Pablo Gil en todas sus redes sociales. Aprovecho para recomendar que le sigáis, que seguro que la mayoría que estáis por aquí le seguís ya, pero los que no, pues hacedlo. Seguid a Pablo, que es un fenómeno y la verdad que ya lo estáis viendo durante toda esta charla, que es fantástico escucharle y debatir con él y charlar con él. Una última, y me voy a dejar muchas preguntas, chicos, por contestar. Lo siento mucho, la verdad, pero han entrado muchísimas preguntas. Tenía muchas temáticas que tratar que no me quería dejar en el tintero, temas que yo creo que son bastante interesantes y bueno, como Pablo seguro que va a pasar por aquí en el canal más veces, ahora en agosto no, porque todos tenemos que descansar y ir de vacaciones y todos nos tenemos que quedar tranquilitos un tiempo, pero va a venir más veces y pues estáis invitados a que cuando pase por aquí os apuntéis al canal y por supuesto también en otras ocasiones aprovecho a recomendaros que sigáis el canal y que he visto antes de soslayo por aquí, Pablo, que estaba ya en 977 seguidores. Os digo que cuando llegue a los 1000 seguidores va a haber algo especial, así que os animo a que sigáis el canal. Estamos cerquita ya de los 1000 seguidores y os animo a que lo hagáis. Pero antes de despedir y aprovechando a hacer esta cuña publicitaria sobre mi propio canal, la última cuestión o la última tema de debatir antes de cerrar, y es Twitter y Elon Musk, ¿no? Se ha cancelado ese acuerdo, 44.000 millones de dólares, parece que Elon Musk ya no quiere ni tragar con la oferta que había hecho, con la excusa de lo de los bots de Twitter, ¿no? Que hay muchos usuarios, no sé si el 30% de usuarios decía que eran bots, o el 15%, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero un porcentaje muy alto, y se tira para atrás. Hay analistas, expertos, gente que comenta por ahí que las malas lenguas, ¿no? Como se suele decir, dice a lo mejor lo que está haciendo es, en negociación de la vieja escuela, tensionar el precio todavía más a la baja, como se está viendo que está cayendo Twitter, para lanzar una oferta a precio de saldo casi, o 20 y tantos mil millones, o 30 y tantos mil millones, o todo lo contrario, ¿no? Me retiro del todo y Twitter dice me voy a juicio y a ver en qué acaba todo esto. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que Elon Musk está jugando a esto? ¿A depreciarlo para hacer otra oferta? Esto es mojarse mucho, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me encantaría tener la capacidad de meterme en la cabeza de Elon Musk, al menos Uy, eso durante nadie, 5 yo creo. Eso es difícil. pero es un tío complicadísimo, ¿no? Siempre se dice que los genios tienen esas vertientes de locura, ¿no? A la vez que de genialidad. Y yo creo que a Elon Musk le pasa un poquito esto. Pero yo solamente puedo comentar lo que me parece evidente, ¿no? Que es cuando Elon Musk hace el anuncio por Twitter, su acción valía un 30% más de lo que vale hoy. Y evidentemente no lo va a pagar sacando el dinero del bolsillo, o sea, va a tener que desinvertir, ¿no? Ya lo vimos que vendía parte de sus acciones. Pero bueno, el mundo es relativo, ¿no? Tú cuando quieres comprar una cosa, esto es como dices, si tú tienes un patrimonio, si eres un afortunado y tienes un patrimonio de 2 millones de euros, pues comprarte una casa de medio millón a lo mejor no te parece mucho. Pero si tu patrimonio, por la razón que sea, se colapsa, ¿no? y se te queda en 300.000, la misma casa de 500.000 te parece inabordable, ¿no? Es para que la gente lo entienda. Y dices, bueno, pues si Elon Sí. Musk tenía cotizando Tesla a 1.200 y pico y de repente está, pues no sé si está a 500, 600, pues evidentemente su percepción de riqueza es muy distinta a la que tenía antes, aunque sea uno de los tíos más ricos del mundo, si no el más. Pero a efectos, digamos, de la permuta que probablemente estaba pensando en hacer, ¿no? que era pagar con parte de su principal activo, que es Tesla, pues Twitter, dices, pues cada vez es más caro. O sea, Twitter cada vez está más caro para él, ¿no? Yo creo que retirarse es una manera de decir, bueno, tal vez sí, creo que ha bajado un 19% desde el precio de la oferta ahora Twitter, aún así ha bajado más Tesla. Si Twitter bajase un 40 y Tesla un 30, pues probablemente no te extrañe que diga a otra vez a estos intercambios y con este nuevo precio me puede interesar, ¿no? Con lo Ese cual, análisis cuadra, es cierto que cuadra. sí, yo creo que hay un tema económico que no se comenta mucho y que probablemente es muy importante en esta operación, ¿no? Y que coincide con una caída muy severa de la cotización de sus acciones y que probablemente le lleva, pues, a replantearse más allá del tema de los bots, que no sé cuánto hay de verdad, pero que la parte económica seguro que le importa, no me cabe duda. Total, total. Oye, Pablo, un placer como siempre. Al final nos hemos alargado incluso un poquito más de una hora. La verdad que es súper interesante todo lo que nos has dicho por aquí. Ya sabes que esta es tu casa, que me gusta tenerte por aquí y que eso, que espero que lo hayas disfrutado, sobre todo. Y Héctor, como siempre, una charla muy agradable y yo me enrollo mucho, por eso yo creo que te falta tiempo para preguntarme todo lo que me quieres preguntar. No
me callo ni debajo del agua, con lo cual supongo que con otros invitados podrás cubrir más temática que conmigo, pero bueno. No, hemos cubierto muchísimo, hemos cubierto mucho, ya sabes. Y yo encantado de tenerte aquí todas las veces que puedas, que sé que tu agenda es muy apretada y te agradezco muchísimo el hueco que me haces. Un último apunte os hago y recordar una vez más el canal de Discord. Os invito a que lo sigáis, que ahí estamos haciendo comunidad, que ahí os comparto gráficos, temas de actualidad de interés. También me podéis preguntar lo que queráis. Anuncio la parrilla de los invitados, así que os animo a que lo sigáis por última vez. Y también el canal de Twitch, que estamos muy cerquita ya de los 1000 seguidores, que cuando lleguemos algo se va a venir, algún sorteo especial se va a venir, ya lo voy adelantando. Pablo, un placer. Ahora nos quedamos tú y yo en privado, hablamos y al resto La siguiente que hagamos seguro que hay más de 1000. Hombre, seguro. O sea, yo espero que sí. Tú lo has dicho, Pablo, más de 1000 seguro que tendremos. Y lo dicho, mañana os espero, 6 de la tarde, viene un capítulo de Let's Talk, que para los nuevos os digo que los miércoles entrevisto, hago unas charlas dinámicas con personas tanto del mundo de la economía como del mundo que no es de la economía, y en este caso mañana viene a las 6 de la tarde Jesús Tortosa, es un ex deportista olímpico del mundo del taekwondo, y que bueno, nos va a decir cómo pasó del mundo del deporte a luego invertir en cripto y dedicarse a la blockchain y todo esto. Cómo dio el salto del deporte olímpico a esto. Así que Pablo, no te lo pierdas, mañana también, 6 de la tarde, Let's Talk con Jesús Tortosa, viene un programón. Lo dicho, chicos, gente, un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí y espero que os cuidéis mucho. Mañana 6 de la tarde, cuidaos mucho. Hasta luego.